Cuenca del Amazonas, el pulmón verde que respira por el planeta. Aquí la biología desafía a la lógica y la densidad de la selva esconde secretos que la humanidad apenas comienza a comprender. No es solo un bosque, es una entidad viva que abarca 9 naciones y ocupa más del 40% del territorio sudamericano. Desde el aire parece un océano infinito de esmeralda, una alfombra ininterrumpida que oculta bajo su dosel un mundo de sombras, venenos y civilizaciones perdidas. Pero hay algo más inquietante en esta geografía. Se dice que el Amazonas no es un lugar para ser conquistado, sino para ser sobrevivido. En sus profundidades, donde la luz del sol apenas toca el suelo, existen criaturas que parecen sacadas de una pesadilla evolutiva y pueblos que han decidido deliberadamente jamás conocer nuestro mundo. Hola, curiosos del mundo. Bienvenidos al Amazonas oculto. Cerca de la ciudad de Manaus, en el corazón de Brasil, ocurre una batalla silenciosa que dura kilómetros. Es el encuentro de las aguas. Aquí, el río Negro, con su color oscuro parecido al té fuerte, choca contra el río Solimões, de un denso color arcilla. Pero no se mezclan. Durante 6 kilómetros fluyen lado a lado, como aceite y agua, creando una frontera líquida visible desde el espacio. Este fenómeno no es magia, es física pura. El río Negro fluye a 28 grados centígrados y a una velocidad lenta de 2 kilómetros por hora. El Solimões es más frío, a 22 grados, pero mucho más rápido, corriendo a 6 kilómetros por hora. La diferencia de densidad, temperatura y velocidad crea una barrera física que impide la fusión inmediata. El color negro del primero se debe a la inmensa cantidad de materia orgánica vegetal en descomposición y a los altos niveles de ácidos húmicos que bajan desde los escudos guayaneses. Es un agua ácida, pobre en oxígeno, pero paradójicamente limita la proliferación de mosquitos en sus orillas. El Solimões, en cambio, viene cargado de sedimentos de los Andes, rico en nutrientes, una sopa de vida que alimenta la cuenca baja. Es en esta confluencia donde el Amazonas toma su nombre distintivo y se convierte en el río más caudaloso del mundo, vertiendo al Atlántico tanta agua dulce en un día como la que consume la ciudad de Nueva York en 9 años. Pero hay más en esta historia acuática. El pH del río Negro ronda entre 3.8 y 4.9, comparable al de un jugo de naranja. Esta acidez extrema proviene de siglos de hojas en descomposición, liberando taninos y ácidos orgánicos. El Solimões, por su parte, mantiene un pH neutro alrededor de 6.5, creando no solo una frontera visual, sino química. Esta diferencia de acidez determina qué vida puede prosperar en cada lado. Los peces del río Negro han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en aguas ácidas y pobres en nutrientes. Especies como el pez ángel y el cardenal tetra han evolucionado durante millones de años para prosperar en estas condiciones que matarían a la mayoría de otros organismos acuáticos. Durante siglos, los exploradores europeos buscaron El Dorado, una ciudad de oro que nunca encontraron. Creyeron que el Amazonas era una selva virgen, prístina, intocada por el hombre antes de su llegada. Estaban equivocados. La verdadera riqueza de las antiguas civilizaciones amazónicas no era el oro, sino la tierra. Bajo el suelo aparentemente infértil de la selva, los arqueólogos han descubierto la Terra Preta do Índio, un suelo oscuro antropogénico creado deliberadamente por humanos hace más de 2500 años. A diferencia de la tierra arcillosa y rojiza típica de la región, que pierde sus nutrientes rápidamente con la lluvia, la Terra Preta es increíblemente fértil. Fue una creación de ingeniería que mezcló carbón vegetal, huesos, cerámica rota y desechos orgánicos. Esta biotecnología antigua permitió sustentar poblaciones de millones de personas.
Lo más fascinante de la terra preta es que se regenera a sí misma. Mientras que los suelos convencionales se agotan con el uso, estos suelos artificiales parecen crecer aproximadamente 1 centímetro por año. Los científicos creen que ciertos microorganismos únicos introducidos por las poblaciones antiguas siguen activos después de milenios, convirtiendo materia orgánica en nutrientes disponibles. Este descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de la capacidad de carga del Amazonas precolombino. Algunos investigadores estiman que entre el año 1250 y 1500, la cuenca amazónica pudo haber albergado entre 8 y 20 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que toda la población de Portugal en esa misma época. Las redes de ciudades conectadas por caminos elevados se extendían por cientos de kilómetros. En la región de Santarém, los arqueólogos han mapeado sitios con evidencia de asentamientos que cubrían más de 400 hectáreas, con estructuras defensivas, plazas ceremoniales y sistemas complejos de gestión de residuos. No eran simples aldeas, eran centros urbanos sofisticados que rivalizaban con las ciudades europeas de su tiempo. Por su parte, en la región del Alto Singu y en los llanos de Moxos florecieron sociedades complejas que construyeron carreteras elevadas, canales de gestión de agua y geoglifos gigantescos que funcionaban como centros ceremoniales y astronómicos. Estas civilizaciones no construyeron con piedra como los mayas o los incas, sino con tierra y madera. Por eso, cuando las enfermedades traídas por los europeos diezmaron al 90% de su población, la selva reclamó sus ciudades, devorando sus estructuras y dejando solo la tierra negra como testigo mudo de su grandeza. Pero si la historia humana del Amazonas es fascinante, su biología es una advertencia constante. Al adentrarse en la espesura, lejos de los grandes ríos, entramos en el dominio de la guerra química. Aquí habita la criatura más tóxica de la Tierra, la rana dardo dorada. Apenas más grande que un clip de papel, su piel de color amarillo brillante es una señal de no tocar que la naturaleza respeta sin dudar. Esta pequeña rana no necesita esconderse. Posee suficiente betracotoxina en su piel para matar a 10 hombres adultos y a 2 elefantes africanos. Lo curioso es que la rana no produce el veneno por sí misma, lo obtiene de su dieta de pequeños escarabajos y hormigas que consume en el suelo de la selva. Si se cría en cautiverio, lejos de su dieta nativa, la rana es inofensiva. Es el entorno el que la vuelve letal. Pero la rana dardo dorada no está sola en este arsenal biológico. El Amazonas alberga más de 1.300 especies de aves, muchas de ellas con defensas químicas propias. El hoatzin, conocido como el pájaro apestoso, fermenta hojas en su buche como una vaca, produciendo un olor tan repugnante que ningún depredador se atreve a cazarlo. Su carne es tan desagradable que incluso las tribus más hambrientas lo evitan. Bajo el dosel, las hormigas bala patrullan los troncos como soldados armados. Su picadura es considerada la más dolorosa del reino animal, puntuando 4 más en el índice de Schmidt, el máximo absoluto. Los locales la describen como caminar sobre brasas ardientes con un clavo de 7 centímetros incrustado en el talón. El dolor puede durar 24 horas completas, acompañado de temblores incontrolables. Y no olvidemos a la serpiente más grande del mundo, la anaconda verde. Puede alcanzar más de 9 metros de longitud y pesar más de 250 kilogramos. No tiene veneno, no lo necesita. Su método es más brutal: constricción. Envuelve a su presa y cada vez que la víctima exhala, la serpiente aprieta un poco más hasta que el corazón se detiene por falta de circulación. Y bajo el agua, el terror tiene otro nombre: el candirú, un pez gato parásito casi transparente y delgado como un hilo. Mientras que las pirañas tienen la fama de Hollywood, los locales temen mucho más al candirú. Este pez se siente atraído por los rastros de urea y amoníaco.
Su modus operandi es introducirse en las branquias de otros peces, extender unas espinas en forma de paraguas para anclarse y alimentarse de la sangre de su anfitrión. Las leyendas locales y algunos casos médicos documentados hablan de su capacidad para entrar por orificios humanos, convirtiendo un baño en el río en una emergencia quirúrgica. A pesar de los peligros naturales, el ser humano ha encontrado formas de coexistir con este entorno hostil. En la frontera entre Brasil y Perú se encuentra el Valle de Javari, una de las regiones más impenetrables del planeta. Aquí reside la mayor concentración de tribus que se han apartado del mundo moderno. Son los pueblos de la flecha, sociedades que decidieron cortar todo vínculo con el exterior. Saben que existimos, ven los aviones pasar, pero el silencio es su estrategia de supervivencia. La decisión de estas tribus de permanecer aisladas no es producto de la ignorancia, sino de la sabiduría más profunda. Durante la fiebre del caucho, entre 1879 y 1912, se estima que murieron más de 40.000 indígenas amazónicos, muchos trabajados hasta la muerte en condiciones de esclavitud. Los que sobrevivieron transmitieron historias de horror que aún resuenan en su memoria colectiva. Organizaciones como FUNAI, la Agencia Brasileña de Asuntos Indígenas, han documentado más de 100 registros de pueblos aislados en la Amazonía brasileña. Su política es clara: protección sin contacto. Sobrevuelos regulares verifican su presencia, pero nunca se intenta el acercamiento. Las zonas donde habitan están legalmente protegidas como tierras indígenas de pueblos aislados, creando un cordón sanitario que los protege no solo de la violencia, sino también de enfermedades para las cuales no tienen inmunidad. Un simple resfriado podría exterminar a una aldea completa en cuestión de semanas. Por eso, cuando los madereros ilegales o los buscadores de oro intentan penetrar estas áreas, no solo cometen un crimen contra los derechos humanos, sino potencialmente un genocidio involuntario. Sin embargo, otras comunidades como los Yaguanaguá o los Unicuin han abierto sus puertas para compartir un conocimiento ancestral que ha capturado la atención de la ciencia moderna: la medicina de la selva. El ritual de la ayahuasca es el eje central de su espiritualidad. No es una droga recreativa, sino una tecnología sagrada. Mediante la cocción de la liana Banisteriopsis caapi y las hojas de Psychotria viridis, logran un brebaje que contiene DMT, una potente molécula psicoactiva. Para estas culturas, la ayahuasca no es una alucinación, sino una forma de ver la verdadera realidad del Amazonas. Afirman que bajo el efecto de la planta pueden comunicarse con los espíritus de la selva, aprender la ubicación de la casa y sanar enfermedades del alma. Hoy, neurocientíficos de todo el mundo estudian cómo estos compuestos podrían tratar la depresión y el trauma, cerrando el círculo entre el misticismo ancestral y la farmacología moderna. Durante décadas nos han dicho que el Amazonas es el pulmón del mundo, produciendo el 20% del oxígeno del planeta. Pero la ciencia moderna nos ha revelado una verdad más compleja y aún más fascinante. Los pulmones no producen oxígeno, lo intercambian, y el Amazonas hace exactamente eso. La selva genera aproximadamente del 6 al 9% del oxígeno atmosférico terrestre mediante la fotosíntesis. Pero aquí está el giro. Consume casi la misma cantidad durante la noche cuando los árboles respiran y cuando la materia orgánica se descompone en el suelo. Entonces, ¿por qué es tan vital? Porque el Amazonas no es un pulmón, es un motor climático. A través de un proceso de evaporación y transpiración, los árboles liberan 20.000 millones de toneladas de agua al día a la atmósfera. Esta humedad forma ríos voladores que transportan lluvia hacia el sur de Brasil, Argentina y hasta los Andes, determinando el clima de medio continente. Pero hay algo más profundo en esta ecuación.
El verdadero pulmón del planeta son los océanos, particularmente el fitoplancton marino que produce entre el 50 y el 80% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, el Amazonas juega un rol crítico en mantener ese sistema oceánico funcionando. Los nutrientes que el río deposita en el Atlántico alimentan las floraciones de fitoplancton en el océano, creando una cadena de interdependencia que conecta la selva con el mar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. El Amazonas almacena entre 150 y 200 mil millones de toneladas de carbono en sus árboles y suelo. Eso es equivalente a 15 años de emisiones globales de CO2. Si la deforestación continúa al ritmo actual, este carbono será liberado a la atmósfera, acelerando el cambio climático de manera irreversible. El Amazonas no es solo un río o una selva. Todo aquí está conectado por un hilo invisible de supervivencia y adaptación. Es un recordatorio viviente de algo que hemos olvidado en nuestras ciudades de concreto y pantallas brillantes, que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Cada gota de agua que el río Negro vierte al Atlántico comenzó como lluvia sobre un árbol milenario. Cada respiración que tomas ahora mismo contiene oxígeno producido por esas hojas verdes a miles de kilómetros de distancia. No estamos separados del Amazonas, nunca lo estuvimos. Cada vez que respiramos, el Amazonas respira con nosotros. Pero hay algo más profundo aquí. El Amazonas nos enseña que los sistemas más poderosos del planeta no se construyen con fuerza bruta, sino con conexiones. Miles de especies, millones de árboles, billones de organismos, todos trabajando juntos en una sinfonía invisible de interdependencia. Destruir una parte significa amenazar el todo. Quizás el verdadero mensaje del Amazonas no es sobre su tamaño o su biodiversidad. Quizás es una pregunta que ha viajado por corrientes de agua durante millones de años para llegar hasta ti. Y si la clave para salvar el planeta no está en la tecnología ni en las políticas, sino en recordar algo ancestral que siempre supimos. Y si todo lo que necesitamos es reconectar con esa verdad simple pero poderosa, que todo está conectado, que no hay un nosotros y un ellos, sino solo un sistema vivo del cual todos formamos parte. Acabas de descubrir por qué el Amazonas es mucho más que una selva tropical. Es el sistema de soporte vital de nuestro planeta. Dale like y comparte este conocimiento con alguien que necesite entender lo que realmente está en juego. Ahora es tu turno. Comenta qué aspecto del Amazonas nunca imaginaste que existiera. ¿Te sorprendió más la ciencia detrás del encuentro de las aguas, los letales animales que contiene o las civilizaciones enterradas que reescriben la historia? Te esperamos en el siguiente video, porque saber más nunca está de más.